Buenas. ¿Cómo Hola. están? Hola Diana. ¿Estás? Romina, Néstor, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí. ¿Cómo le va, profesora? Bueno, no sé si esperar un poquito porque faltan algunos compañeros que cursan siempre. ¿Saben si están cursando ahora bajo esta modalidad o saben algo de ellos? Sí, ayer Pedro... No te escucho, Romina. Hola. Espera porque tengo yo desactivado el audio, para. Ahora sí. Ahí. Ahora. Ayer nos conectamos y Pedro se había conectado, así que estimo que seguro también se conecta. Bien. Y de las chicas, en el grupo creo que una compañera dijo también, así que de última podemos consultar, si querés, o esperamos. ¿Ustedes tienen un grupo entre ustedes? Sí, el que hace la facultad, ¿viste? Bueno, si querés consultar, así Dale. esperamos y comenzamos todos para no tener que repetir, les damos 2 minutitos. Profe, Sí. ¿me escuchás? Sí, Sí, acá perfecto. estamos algunos viajando, volviendo, porque recién terminamos con la presencial de civil, así que Pedro todavía va en el colectivo y otras chicas todavía están ahí esperando. Así Chicos, que bueno. pero ¿cómo? ¿Tienen presencial de civil? Sí, la verdad que nos corta el medio. Y bueno, Así pero voy a averiguar, ¿ustedes qué la cursan el mismo día que yo? O Sí, sea, que les doy sí. clase yo. Sí, pero después también tenemos filosofía y también tenemos por Zoom. Así que sí, los miércoles es medio complicado. ¿Les queda mejor que les dé presencial o por Zoom? No, la verdad que no sé, porque estamos muy dispares. El grupo, Claro. algunos tienen una materia, otros no, entonces se complica Bueno, esto. yo pensé que estaban haciendo todo por Zoom, salvo alguna práctica. Pensé que ya era como una disposición de la facultad. Era una disposición así, fue a medias, con algunas Vos. excepciones. Y bueno, nosotros hoy, por ejemplo, nos corta por la mitad. ¿Pero qué depende? ¿De la cátedra? ¿De alguna cátedra que decide hacerlo presencial? Creo que sí. Bueno, ok. Bueno, entonces no sé a qué hora se van a... Yo voy a escuchar lo más bien, pero no puedo tomar nota, así que menos mal que se graba la clase. Claro, se graba bien. Romina, ¿te dijeron algo? Si no comenzamos así no demoramos, porque yo encima, a mí también me complica esta modalidad porque yo tengo que dar clase en la otra facultad, así que me tengo que cortar un poco antes para llegar, que de la otra manera llegaba mejor. Ahí ya consulté, les pregunté si se podían conectar, pero claro, debe pasar esto. Bien, bueno, no importa, yo más era para saber si los esperaba, no porque, como para no comenzar si ellos estaban por conectarse, si no, si se conectan más tarde no hay problema tampoco, supongo que me aparecerá para poder admitirlos. Bueno. Sí, es un tema, porque se dio así, viste, a Diana, yo voy a otra comisión de civil, Sí. pero con el doctor Pele, y ellos decidieron que se da presencial, entonces tenemos el tema. No, sí, el tema es que, bueno, los complica a ustedes, o sea, dentro de todo nosotros nos acomodamos, pero digamos, yo pensé que era una decisión de la facultad y que no había mucho margen de discrecionalidad para las cátedras, la verdad, no sabía que podían. Sí, evidentemente lo pueden definir porque... ¿Lo transmitieron ustedes al centro? Sí, es más, en cada grupo hay gente del centro y están más que enterados. Ayer mismo, que no sabíamos si teníamos clase, preguntamos en el grupo, nadie nos contestó, no tuvimos, por ejemplo, con ustedes. Claro. ¿Viste? Quedás así, medio colgado, pero bueno. Sí, los martes en general no tienen igual, o sí tienen constitucional. No, los martes sí, no, teníamos. la segunda parte ya no.
Bueno, no, hasta pero donde yo hoy tenía fui- entendido la fecha de claro. cursada, como a veces cambian y todo, pero supuestamente era lunes, miércoles y sábado, pero bueno. Sí, yo hoy fui al centro a hablar por este tema de que nos corta el medio entre la presencialidad y la virtualidad, porque habían dicho que era todo virtual. Sí. Y me dijeron que no, chau Pedro, y me dijeron que no, que esto ya está tomado y que no hay otra salida. Así Bueno, me dijeron, así yo cortante, lo del que centro. les puedo ofrecer es, si les llega a quedar mejor que yo el miércoles que viene vaya presencial, me lo hacen saber y veo si lo podemos gestionar. Yo eso no tengo problema, pero digamos, eso de última pónganse de acuerdo ustedes y si lo prefieren lo hacemos así. En la medida que me lo habiliten, ¿no? O sea, yo solo tengo que consultar, pero ya a mí me habían transmitido como que era virtual. Bueno, veremos. Mientras tanto tratemos ahora de, aunque sea, aprovechar de esta manera un poco más impersonal y alejada, pero bueno, algo vamos a poder avanzar igual. Bueno, en las otras clases estuvimos viendo, digamos, todo lo que era la parte más, si se quiere, organizacional y arquitectónica del Poder Judicial, o sea, vimos cómo estaba compuesto en general el Poder Judicial de la Nación, o el Poder Judicial Federal, mejor dicho. Hablamos un poco de la Corte Suprema, cómo era su composición, qué características tenían los ministros para poder o cuáles eran, mejor dicho, los requisitos que debían contar los ministros para poder ser designados en ese cargo. Vimos cuál es el rol de la Corte Suprema, así a nivel institucional. Vimos los mecanismos de designación y remoción de los magistrados, tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores. Ahí necesariamente nos metimos en todo lo que es la cuestión del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. Como estos órganos constitucionales que surgen con la Constitución del 94, ¿sí? Esa recepción constitucional a partir de la última reforma. Vimos también unas garantías que hacen a la independencia del Poder Judicial, que son sumamente importantes, o que nuestra Constitución entiende sumamente importante establecerlas a los fines de garantizar que la labor de los magistrados va a tender a una mayor imparcialidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estuvimos hablando de estas dos garantías instauradas en favor de la institución, de los magistrados, que son la intangibilidad de las remuneraciones y la inamovilidad en el cargo. Hola, Pedro. A las corridas, pobre. Bueno, recién arrancamos igual porque estuve esperando unos minutitos a ver si ustedes se podían, si lográbamos que todos puedan conectarse. Bien, entonces, visto un poco ese panorama, si se quiere, más estructural y arquitectónico de lo que es este poder del Estado, ahora sí nos podemos ya meter un poco en lo que son, lo que se denomina la parte de la competencia, de la jurisdicción, ¿sí? O mejor dicho, de lo que es la competencia federal, o sea, en qué supuestos las causas van a tener que tramitar ante el fuero federal, ¿sí? Es decir, cuáles son los casos judiciales que corresponde que sean iniciados ante este fuero especial, ¿sí? O se le denomina también fuero especializado, fuero de excepción al fuero federal, a diferencia, digamos, del fuero ordinario o común, que es el fuero, digamos, provincial. Y para eso, digamos, a mí me parece interesante, esto ustedes también en cualquier libro que estudien de Derecho Constitucional van a tener un apartado relativo a la jurisdicción federal. Me parece que lo mejor es por ahí, digamos, como para entender un poco los casos que están sujetos a la jurisdicción federal, dividir entre lo que sería, primero una primera parte, estudiando cuál es la competencia de los tribunales inferiores, ¿sí? Y ahí analizar el criterio, digamos, tripartita que se utiliza para la división de competencia, que es la determinación de competencia en razón del lugar, de la materia o de las personas, ¿sí? Esto entonces dentro de los tribunales inferiores, y una vez que analicemos ese primer aspecto, ya nos metemos en lo que es la competencia específica de la Corte Suprema de Justicia, donde ahí la dividimos en dos grandes grupos, ¿sí? Ya no siguiendo este criterio tripartito de atribución de competencia, que también podríamos seguirlo para la Corte, pero a los fines metodológicos me parece más interesante estudiar la competencia por el modo en que la Corte interviene, y ahí distinguimos entonces entre dos formas de competencia que tiene la Corte: la competencia originaria, ¿sí? Que se llama originaria y exclusiva, y la competencia apelada de la Corte. Y dentro de esta competencia apelada tenemos dos grandes grupos, que también lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, que son la competencia apelada ordinaria
y la competencia apelada extraordinaria, ¿sí? O el denominado, ¿sí? El carril que pone en juego esta última competencia es el denominado recurso extraordinario federal, ¿sí? Entonces, todo este gran conjunto de atribuciones o de casos en que interviene el Poder Judicial van a surgir principalmente de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, que son de alguna manera como el paralelo al 75 o al 99 del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Sí? En estos artículos tenemos un poco cuáles son los casos en que entiende la justicia federal. ¿Sí? El 116 de una forma más genérica y el 117 ya especificando cuál de toda esa jurisprudencia, de toda esa jurisdicción, perdón, le corresponde a la Corte Suprema. ¿Sí? Y además de estos dos artículos muy importantes, tenemos a su vez leyes, ¿sí? Dictadas a lo largo de los años que de alguna manera especifican, aclaran o dan algunas precisiones en cuanto a lo que surge del texto constitucional. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Entonces, recuerden esto, 116 lo que hace es fijarnos cuál es la competencia genérica del Poder Judicial, ¿sí? O sea, nos va a enunciar tanto la competencia de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores, y ya el 117 lo que hace es establecer específicamente la competencia de la Corte Suprema, ¿sí? Y ya nos da la pauta de que hay alguna de esa competencia que se ejerce en grado de apelación, y otra que se ejerce de manera originaria y exclusiva. Ya de ahí, de ese artículo, podemos sacar esas cuestiones. Bien, como primer punto y primera cuestión a tener en cuenta, que un poco se los dije al principio, son, digamos, lo que se denominan los caracteres fundamentales de la competencia o de la jurisdicción federal. A ver, yo les hablo de jurisdicción y competencia un poco indistintamente, en realidad desde un punto de vista desde la técnica procesal, digamos, o desde un punto de vista procesal no es equivalente. Digamos, la jurisdicción es un concepto más amplio, como más genérico que la competencia. ¿Sí? La jurisdicción es, a grandes rasgos, la atribución que tienen los jueces de decir el derecho aplicable al caso, ¿sí? Es decir, como esa atribución de los jueces en general de juzgar y resolver una controversia. Y la competencia se dice que es la medida de la jurisdicción, es decir, indica cuál es la jurisdicción en determinadas materias, personas o lugares y no en otras, ¿sí? Así que en general este tema se denomina jurisdicción federal, como hablando más genéricamente, pero tal vez lo más correcto sería hablar por ahí de competencia. Cuando hablamos de los jueces que intervienen, en realidad ya ahí estamos hablando de la competencia específica de cada juez, ¿sí? Pero bueno, digamos, en términos para lo que a nosotros nos importan, por ahí no es necesario que sepan esta diferencia, que no es menor, digamos, pero es más de índole procesal y que tal vez la van a entender más cuando vean derecho procesal y entiendan diferencias de muchos conceptos que por ahí en esta parte las vamos a ver más por arriba, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de esta jurisdicción federal? Acá sí estamos bien hacia la jurisdicción. En primer lugar, se dice que es constitucional, ¿sí? Es decir, que esta jurisdicción resulta voluntad expresa del poder constituyente, ¿sí? Que es el que determina entonces cuáles son los casos que deben intervenir los jueces de la nación, ¿sí? Es decir, a través de esta estipulación que surge del artículo 116, lo que hace es, de alguna manera, una forma de ejercer el artículo 121, ¿sí? ¿Se acuerdan que el 121 establecía cómo era la distribución de competencias entre el Estado federal y las provincias? Y decía, bueno, las provincias mantienen todo el poder no delegado a la nación. Bueno, en el 116 lo que tenemos es la delegación expresa en asuntos que deben ser resueltos por la justicia federal, ¿sí? O sea, en materia jurisdiccional, esa delegación expresa está hecha en el artículo 116, y ahí se determina, 117, ahí entonces es donde los constituyentes establecieron cuáles son las causas en que las provincias no van a intervenir, y van a intervenir entonces los jueces de la nación, ¿sí? Surge entonces del texto constitucional, y por eso es su primer característica, ¿sí? o carácter de la jurisdicción federal.
es limitada y de excepción, ¿sí? Por eso muchas veces nos vamos a referir a esta jurisdicción como una jurisdicción de excepción, porque solamente se va a ejercer en los casos establecidos por la Constitución y las leyes reglamentarias de estos artículos, ¿sí? Pero no puede ser ampliada a otros supuestos. También se dice que es privativa y excluyente, es decir, que no pueden los tribunales de provincia conocer en causas que corresponden a la jurisdicción federal, ¿sí? Y se dice que también es improrrogable en principio, ¿sí? Es decir, un poco también relacionado con lo anterior, las partes no podrían, por su propia voluntad, digamos, disponer una prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de provincia. Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son estos casos, ¿sí? de jurisdicción federal. Y recuerden, como les dije al principio, primero lo que vamos a estudiar entonces es la jurisdicción de los tribunales inferiores. Déjenme ver, porque yo tengo un PowerPoint, pero no es de esto. Pero quiero ver una cosita, a ver si... Esperen que les voy a compartir un segundo. Ay, se me fue. Tengo tantas cosas abiertas. A ver, compartir pantalla. Ah, no me deja. ¿Quién es el anfitrión? ¿Alguna vez de ustedes? No. No, son los chicos del centro. Ah, se fueron y no me habilitaron. Tendrías que, claro, pedir el... Bueno, está bien, no importa. No, igual le quería mostrar una cosa que lo vimos en la primera clase. Bueno, no importa. Nosotros entonces lo que tenemos que visualizar es que nosotros recuerden que somos un Estado federal, que por lo tanto, digamos, tenemos gobiernos provinciales y un gobierno federal, digamos, que conviven en nuestra estructura federal, ¿sí? Entonces, es importante determinar que hay determinados litigios o determinadas controversias judiciales, ¿sí? Que van a tramitar ante el fuero federal, y otras que tramitan ante el fuero de provincia, ¿sí? No es menor, porque el juez que tiene que entender es de fueros diferentes, ¿sí? Y en general, digamos, cuando estamos hablando si hablamos de jurisdicción federal o de jurisdicción de provincia, una causa, cuando se inicia en un fuero, que es competente, digamos, va a caminar todo su camino judicial en ese fuero, ¿sí? No es que va de un juez de federal a uno de provincia. Digamos, tenemos la pirámide federal y la pirámide provincial, ¿sí? Y si la causa, por su definición, digamos, o por las cuestiones que se discuten, o por los lugares en que acontece la causa, o los criterios que ahora vamos a ver, se dispone que es jurisdicción federal, o sea, entra dentro de estos supuestos, entonces la demanda de que se trate la vamos a iniciar ante el juzgado de primera instancia federal, ¿sí? Y la causa va a seguir su camino en ese fuero, ¿sí? Y no va a pasarse al fuero provincial. Lo mismo al revés, ¿sí? Si no hay competencia federal, entonces, a contrario sensu, todas las causas que no son federales son provinciales, ¿sí? El camino que va a hacer es en el fuero provincial, ¿sí? Y cada una va a ocurrir en una de esas dos fueros, o sedes que son totalmente independientes y tienen sus órganos, sus procedimientos, sus códigos de procedimiento que son diferentes, ¿sí? Solamente vamos a ver un traspaso de jurisdicción provincial a la federal, y eso lo vamos a ver al final, seguramente ya en la clase que viene, cuando luego de transitar todo el camino de provincia, nos queda la herramienta del recurso extraordinario federal, ¿sí? Que es un recurso que solamente es en esos casos en que luego de transitar toda la pirámide judicial de la provincia y se expide el último tribunal de ese fuero, que es, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires,
ahí tendría habilitado el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, ¿sí? Si se dan los requisitos que establece el recurso extraordinario, que son muy específicos. Si tengo esos requisitos, ahí recién podré saltar al fuero federal. Pero es el único supuesto, digamos, que tenemos de esa cierta interrelación que empieza en un fuero provincial y puede llegar a expedirse un órgano del fuero federal, pero solamente la Corte Suprema, por ese rol que nosotros ya referimos, que es el Tribunal Superior de Justicia de todo el país, más allá, digamos, de elegir el gobierno federal, es la última intérprete a nivel constitucional de todos los tribunales del país, ¿sí? Pero entonces, gráficamente, digamos, o entra en un fuero o entra en el otro. Por eso es necesario determinar, digamos, cuáles son los supuestos en que tiene que intervenir ese fuero de excepción ilimitado que es el fuero federal. Analizamos entonces ahora los tribunales inferiores, o sea, los de la pirámide, los de más bajos, o sea, los juzgados federales de primera instancia. Se define su competencia en razón de 3 criterios, que son el lugar, las personas o la materia, ¿sí? Vamos al primer criterio de atribución de competencia, que es en razón del lugar. Es decir, ¿qué significa esto? Que este no surge directamente del 116, ¿sí? Sino de las leyes que lo reglamentan, pero dice que los jueces de primera instancia federal van a intervenir en aquellas causas relacionadas con hechos producidos en lugares sujetos a jurisdicción federal. Ahora yo les explico. ¿Sí? Es decir, cuando los hechos se producen en un lugar de los denominados sujetos a jurisdicción federal, justamente un lugar sujeto a jurisdicción federal, implica necesariamente que la jurisdicción de esos casos, o sea, el juez que va a tener que resolver sobre cuestiones jurídicas que se planteen en hechos vinculados en esos lugares, va a ser la justicia federal. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son los lugares sujetos a jurisdicción federal? Bueno, un poco los vimos la primera parte de la materia cuando hablamos de distintos órganos o distintos entes que se vinculan con el Estado federal, además de las provincias o de los municipios, digamos, hablamos de ciertos espacios que están sujetos a jurisdicción federal y que eran importantes a estos fines, ¿sí? Porque justamente determinan la jurisdicción federal. ¿Cuáles son? Se los digo los 3 y ahora los explicamos. Los territorios nacionales, la capital federal, y los establecimientos de utilidad nacional, que están ubicados en las provincias. Entonces, hecho esta primera referencia genérica, territorios nacionales, capital federal y establecimientos de utilidad nacional, sí les tengo que hacer las aclaraciones que también hicimos la otra vez en la primera parte de la materia. Territorios nacionales es una referencia que ha quedado un poco, digamos, abstracta en la medida que ya no existen, ¿sí? El último territorio nacional en provincializarse fue la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Ya el otro día se cumplieron creo que 30 años o 31 años de la provincialización, pero bueno, antes de ser una provincia era un territorio nacional. En esos lugares justamente, vean ustedes, ¿no? El territorio nacional justamente no estaba erigido como provincia, por lo tanto no tenía gobierno propio, no tenía la autonomía del artículo 5, ¿sí? No se comportaba en el concierto federal como una provincia. Era un territorio nacional sin personalidad jurídica, por lo tanto no tenía gobernador, no había un poder judicial provincial, porque no era una provincia, era un territorio nacional. Entonces ahí la jurisdicción era federal. O sea, no es que no había jueces pero eran federales, correspondían a la órbita del Poder Judicial Federal. Y todo lo que acontecía en ese lugar, sin importar la materia ni las personas involucradas en el litigio, porque acá lo que nos estamos centrando es en el lugar, todo lo que acontecía en ese lugar, que era un territorio nacional, quedaba sujeto a la jurisdicción federal, que eventualmente era la única que había, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cuando determinamos la atribución de competencia a razón del lugar, nos focalizamos en dónde acontece el hecho, no importa ni la materia ni las personas, sino el lugar. Bien, territorio nacional, primer sitio en donde evidentemente había jurisdicción federal. Otro supuesto que por ahí no es tan claro, pero con esta explicación por ahí lo entendemos, es justamente los establecimientos de utilidad nacional. Es otro lugar sujeto a jurisdicción federal. No es un territorio tan amplio, sino que son porciones de tierra que ocupa el Estado Nacional dentro de las provincias para cumplir alguno de sus fines previstos en la Constitución, ¿sí? Perdón, te hago una consulta. Se me ocurren las rutas nacionales.
Bien. Eso sí es un territorio Claro. nacional. Exactamente. Más ahí es competencia federal. Exactamente, los aeropuertos, ¿sí? Recuerden, la otra vez cuando hablamos dimos ejemplo, los aeropuertos, los puertos, ¿sí? Todos son establecimientos, tal vez la forma por ahí más de identificarlos es una forma casuística, porque por ahí la idea de establecimiento de utilidad nacional nos da más la idea a una instalación, digamos, y no, es un espacio físico que puede ser un edificio, puede ser un espacio natural, ¿sí? Donde el Estado Nacional lo ocupa, digamos, o necesita esa porción de tierra para cumplir alguno de sus fines. Pueden ser de control, de seguridad migratoria, de control comercial, o por ejemplo, como les decía, oficinas dentro de las ciudades para cumplir sus fines previsionales, sus fines recaudatorios, ¿sí? O educativos, o de recursos humanos, como puede ser un establecimiento de un yacimiento petrolífero, ¿sí? Bueno, todos esos son distintos ejemplos de establecimiento de utilidad nacional, ¿sí? Ahí entonces la jurisdicción es federal, ¿sí? Los sucesos que tengan, que acontezcan, ¿sí? O que tengan que ver en estos sitios son de jurisdicción federal, ¿sí? Y luego tenemos, como les dije también, el otro supuesto es la capital federal, que aquí sí tenemos que hacer la salvedad del artículo 129, ¿sí? Que esto también lo vimos en la primera parte. Si estuviéramos hablando de una capital federal distinta a la actual, la explicación sería más fácil, sería como la de los territorios nacionales, ¿sí? Capital federal es un territorio en general, digamos, que podemos identificar como un territorio que se federaliza, donde el Estado Nacional ocupa ese territorio y por tanto todo lo que acontezca en ese lugar es de jurisdicción federal, porque ahí van a estar solamente los territorios federales. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Eso lo podíamos entender como válido hasta el 94. En el 94, recuerden, con la, digamos, autonomía que se da a la Ciudad de Buenos Aires y su estatus especial, vamos a tener una convivencia de jurisdicciones, porque también se le reconoce autonomía de legislación y de jurisdicción a la ciudad. Y ahí entonces es donde tenemos una maraña, si se quiere, de juzgados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, algunos propios de la ciudad autónoma, o sea, con competencia de la ciudad autónoma, y otros con competencia nacional y otros con competencia federal, ¿sí? Hay como un mix, digamos, pero digamos, sería más fácil de explicar si Buenos Aires no fuera la capital, pero bueno, tengan en cuenta entonces que ahora tenemos esa yuxtaposición de condiciones en una ciudad que tiene por un lado facultades propias de legislación y jurisdicción, pero al mismo tiempo es capital federal, y por tanto, entonces, tiene una tendencia a expandir su jurisdicción propia, pero tiene que respetar lo que es la jurisdicción federal propia y establecida en virtud de su condición de capital federal, ¿sí? Te hago una consulta. Dijiste federal y nacional, ¿no sería lo mismo? En realidad, lo más correcto es hablar de federal, ¿sí? Porque en realidad el término, el nuestro es un Estado federal, muchas veces hablamos de nacional como un sinónimo de federal, pero en realidad desde un punto de vista técnico no es lo mismo, ¿sí? Porque nacional viene de la idea de nación, que por ahí tiene un concepto más sociológico que jurídico, ¿sí? Entonces cuando hablamos de estas cuestiones en realidad estamos hablando de una organización federal. Pero ¿qué pasa? Antes del 94, lo que eran juzgados federales se llamaban juzgados nacionales, ¿sí? Porque se llamaban así, digamos, porque como costumbre, además siempre se habla como sinónimo entre federal y nacional. Después, entonces, en Buenos Aires, vos fíjate, todos los que están, los juzgados federales que están en las provincias ubicados, como en Mar del Plata, se llaman todos federales, ¿sí? La Cámara Federal de Apelaciones, juzgados federales, o sea, ahí no hay ninguna discusión. No recuerdo si antes del 94 se llamaban federal o le cambiaron el nombre, digamos, pero son federales. Los que estaban en la Ciudad de Buenos Aires, de siempre, se llamaban juzgados nacionales, ¿sí? Pero entonces, ahora en Buenos Aires tenemos juzgados nacionales, juzgados federales y juzgados de la ciudad autónoma. Los juzgados nacionales son los que en realidad venían antes del 94, que eran de competencia federal o nacional, digamos, que correspondían a la órbita de la jurisdicción federal,
pero que tendrían, digamos, que, por ejemplo, son juzgados civiles y comerciales, un juzgado nacional, civil y comercial, que todavía no hicieron el traspaso de competencia en la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad entonces tratan de derecho común, ¿sí?, pero que todavía no se traspasaron, ¿sí?, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo mismo los juzgados criminales y correccionales federales, o no, nacionales también se llaman. Son causas que en realidad están, como si se quiere, de facto dentro de la órbita de la justicia nacional, que en realidad es la federal, ¿sí?, pero que son los que progresivamente van a tener que ir pasando a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? A la Ciudad de Buenos Aires se pasaron algunas cuestiones menores, por ejemplo, en la parte penal lo que es contravencional o los delitos menores, ¿sí?, pero los que son algunos delitos económicos, pero por ejemplo, no sé, las causas más graves todavía siguen en lo que son los juzgados nacionales, ¿sí? Lo mismo los juzgados civiles todavía también son nacionales, pero digamos desde un punto de vista de lo que corresponde, ¿sí?, deberían ser juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces quedó ese resabio. Los que son nacionales son los que vienen de antes, de como nacionales de siempre, que eran antes estaba bien que estén que sean nacionales o federales de Buenos Aires, pero que ahora tendrían que pasar a la Ciudad Autónoma, ¿sí? Los juzgados federales que estén en la Ciudad de Buenos Aires son los que responden a algunos de estos criterios de atribución de competencia, y que está bien que sean federales, digamos, y esos van a permanecer siempre en la órbita federal, ¿sí? Los nacionales son los que van a tener que pasar para la Ciudad Autónoma. No sé si fui muy clara, es por ahí un poco complejo, porque... Sí, ahí me aclaraste, porque como que pensaba que era igual, digo, no entendía esa división Claro. que habías hecho, entonces por eso. Hoy en los hechos, digamos, siguen en la órbita federal, pero deberían de a poco traspasar. Lo que pasa que, bueno, toda la cuestión de traspaso de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es conflictiva, por lo mismo pasó con los transportes, con la justicia, porque implica también mucho traspaso también de dinero, ¿no?, y de recursos y de infraestructura, digamos, son muchos juzgados que pasan de una órbita federal a ser propios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, bueno, de a poco se va haciendo, pero muy, muy de a poco, ¿sí? Eso también muchos dicen, bueno, es bastante injusto, porque al final, digamos, estamos pagando todo el país, por ejemplo, los sueldos de un juez civil y comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que resuelve un divorcio entre una persona de Caballito y que no tiene ningún interés federal, ni tendría por qué intervenir esa jurisdicción nacional, y sino que tendría que ser resuelto por los jueces ahí locales, ¿sí? Pero bueno, es un proceso que todavía no culminó. Bien, entonces, esos tres supuestos, esos tres lugares, son los que van a determinar per se, digamos, la jurisdicción federal. Bien, más allá de ese criterio, que es el lugar, tenemos otro criterio que también puede ser importante para determinar la atribución de competencia federal, que es en razón de la materia, ¿sí? Acá entonces, lo que vamos a ver ya no es quién es, dónde sucede el hecho, ni tampoco nos vamos a focalizar en quiénes son los que litigan, si quiénes son los justiciables o las partes del proceso, sino que nos enfocamos directamente en qué es lo que se discute, ¿sí? Entonces, va a corresponder la jurisdicción federal cuando se encuentre en juego de modo directo un interés o propósito federal, que deberá ser objetivo, dicen los autores, real, concreto y con entidad suficiente, ¿sí? Es decir, no una mera invocación, por ejemplo, al texto de la Constitución, como que se encontraría violentado, por ejemplo, sino que realmente la sustancia jurídica del litigio, o sea, lo que hace a la relación litigiosa entre las partes, sea lo que se denomina materia federal. Es decir, que esté en juego la interpretación y la aplicación de normas federales. ¿Cuáles serían estas normas federales? Bueno, la Constitución en primer término, los tratados internacionales, las leyes federales, las normas también o leyes federales incorporadas incluso a leyes comunes,
también lo que son las causas originadas por actos administrativos del gobierno federal. Y también se incluyen aquí lo que son las cuestiones de almirantazgo, dice la Constitución, y jurisdicción marítima. Y por analogía también lo que tiene que ver lo relativo al derecho aeronáutico. Entonces, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que se denomina que lo que está en juego, lo que está discutido es en esencia derecho federal, ¿sí? Yo les dije constitución, tratados, y les hice una referencia a lo que son las leyes federales, que esto también lo hablamos en alguna de las clases, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta, digamos que podemos distinguir entre que el Congreso, sí, recuerden que por el 75, digamos, inciso 12, dicta, digamos, y por el 75, y especialmente también la referencia al 75, inciso 12, dicta dos tipos de leyes que podemos diferenciar claramente. Lo que son las leyes federales, que hacen todo lo que tiene que ver con la competencia y las funciones que se le atribuye al Congreso de la Nación, digamos, y lo que son las leyes comunes o de derecho común, que es lo relativo a los códigos de fondo, ¿sí? Entonces, recuerden que, o sea, cuando hablamos de una ley federal, la jurisdicción es federal, no hay dudas. Ahora, cuando hablamos de derecho común, recuerden que hablamos de este doble orden jurisdiccional que surgía del artículo 75, inciso 12, que decía, bueno, está bien, el Congreso de la Nación va a dictar para todo el país códigos unificados en materia civil o comercial. Ahora bien, dice, la jurisdicción va a ser federal o provincial según las cosas o las personas recaigan en una u otra jurisdicción, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que no necesariamente, cuando esté involucrado o cuando el conflicto sea relativo al derecho común, la jurisdicción va a ser federal porque el órgano que la dictó es el Congreso de la Nación, ¿sí? Sino que en esencia es derecho común, pero está dado la facultad de dictarla al Congreso de la Nación, pero no se le retrotrae la competencia a la provincia. La provincia mantiene competencia y el Estado federal también, y entonces no va a ser determinante de la jurisdicción digamos, el dictado de esa ley, sino si las cosas o las personas recaen en una u otra jurisdicción, ¿sí? Bien, ¿estamos más o menos? ¿Qué pasa, Pedro? Decime. No, que creo que me perdí las personas, si es que hablaron de eso. ¿Qué te perdiste? Fue el punto anterior. Sí, no entendí, ¿lo podría repetir? En materia de personas, ¿cuál sería la jurisdicción perdón, federal? de personas no, todavía no lo dijimos, en razón del Todavía lugar. dijimos lugar y materia. Claro, primero hablamos del lugar, que son los lugares sujetos a jurisdicción federal, que son esos tres que dijimos. Ahora hablamos de la materia, que es decir, cuando interviene un juzgado federal de primera instancia. Bueno, cuando la materia es federal, o sea, lo que está en controversia o en discusión es materia federal. Por ejemplo, bueno, esto no fue en primera instancia, pero en realidad se dio una cuestión de competencia entre la primera instancia y a ver si correspondía a la Corte. Pero era fuero federal, por ejemplo, todo el tema que se habló el año pasado de ¿cómo se llama? El tema de la presencialidad de las clases, de la virtualidad por el tema de la pandemia. Bueno, eso fue a jurisdicción federal, por ejemplo, porque lo que se discutía, la materia litigiosa, era un decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? En materia de seguridad sanitaria, o sea que la materia, lo que estaba en controversia fundamentalmente, era derecho federal, ¿sí? Dictado por el Poder Ejecutivo, y además porque a criterio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entraba en colisión con distintos artículos de la Constitución, afectando la autonomía, etc., ¿sí? Por ejemplo. Bien, bueno, y luego tenemos el último criterio de atribución de competencia, que es en razón de las personas, ¿sí? Ahí sí, Pedro, entonces, lo que tenemos acá, que el elemento que va a determinar, entonces, la atribución de competencia, está referido a las personas que intervienen como parte en el litigio.
Es decir, quiénes son esos sujetos de la relación litigiosa, ¿sí? Del conflicto que se va a someter a la justicia. Ahí entonces ya no nos metemos, o sea, no nos importa ni el lugar donde sucede, ni la materia, sino quiénes son las partes del proceso, ¿sí? ¿Un funcionario público podría ser? Sí, ahí lo vemos. Exacto. Funcionario público depende de qué rama del gobierno. Si es federal y está en ejercicio de sus funciones, de modo que expresa, digamos, la voluntad de una de las partes del Estado, sí. ¿Por qué? Porque ahora vemos cuáles son entonces los sujetos a los que nos referimos cuando hablamos de personas. Bueno, ¿cuál es el primer supuesto de intervención de la jurisdicción federal? Bueno, cuando la nación es parte, ¿sí? O mejor dicho, como hoy indicamos, cuando el Estado federal es parte. ¿Sí? Y ahí entonces nos estamos refiriendo al Estado Nacional en sentido amplio, ¿sí? En cualquiera de sus manifestaciones. Y cuando esté, digamos, legitimado procesalmente para actuar, sea como actor o como demandado, o sea, puede estar el Estado Nacional demandado o iniciar las actuaciones como actor, y en cualquiera de sus tres poderes, ¿sí? Puede ser el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿sí? Incluso algún órgano de la administración central o descentralizada. ¿Sí? Entonces, si el Estado en alguna de sus manifestaciones, el Estado federal, aparece como parte en el litigio, ¿sí? Ahí entonces tenemos también la introducción de la competencia federal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, pueden ser incluso empresas del Estado Nacional, digamos, sociedades con participación estatal, puede ser una demanda contra el Poder Legislativo, por ejemplo, en sus funciones legislativas o administrativas, qué sé yo, demandas contra Aerolíneas Argentinas, la FIP, ANSES, el Banco de la Nación, un banco hipotecario, los ferrocarriles argentinos, digamos, todas esas cuestiones entonces quedan abarcadas en este concepto, ¿sí? De que la nación es parte en alguna de sus manifestaciones. Luego, el segundo supuesto de causas que tenemos es las causas en que sean parte vecinos de distintas provincias. ¿Sí? Es lo que se denomina fuero de vecindad. ¿Sí? Es entonces en causas de fuero civil, o sea, causas civiles que se dan entre vecinos de distintas provincias. ¿De distintas? De distintas provincias. A ver, aguárdenme un segundito que estoy escuchando un ruido y esperen que se me está como cortando el audio.
¿Qué pasó con Paula? Perdón, ahora sí, me estaban tocando el módem y se me estaba perdiendo la señal, ahí ya reté. Bueno, les decía entonces, estábamos en lo que era fuero de vecindad, es cuando son vecinos de distintas provincias y se trata de causas de civiles. Y luego tenemos también lo que se denomina el otro caso, que es cuando son causas concernientes a ciudadanos extranjeros, lo que se denomina fuero de extranjería, es decir, cuando son parte en un litigio, un ciudadano argentino y un ciudadano extranjero. Y aquí por ahí con el objeto de evitar algún tipo de responsabilidad de la nación, o que digamos, que puede verse involucrada la responsabilidad frente a terceras potencias por parte de un juez de provincia. Y también tenemos el supuesto, ya no de que sean parte, digamos, personas extranjeras, sino el otro supuesto es las causas en que sea parte un Estado extranjero. ¿Sí? En caso, digamos, de que el Estado extranjero acepte la judiciabilidad en nuestro Estado, que no siempre, digamos, puede suceder, digamos, pero si está aceptada la jurisdicción, el juez que va a intervenir es un juez federal, justamente también con esta misma lógica, que, digamos, el mantenimiento de las relaciones internacionales con terceros países y la custodia digamos, de ese tipo de relación le va a competir al gobierno federal y por tanto no se puede poner en juego en cabeza de jueces de provincia, ¿sí? Bien. Estamos hasta acá, entonces, en estos tres grandes grupos de causas delimitados por distintos criterios de atribución de competencia, va a corresponder la intervención de los tribunales inferiores federales, ¿sí? Digamos, en algún caso se pueden dar simultáneamente las tres causales, se puede dar pero ya con que se dé uno de los tres supuestos, digamos, nos va a mandar a la jurisdicción federal, ¿sí? Puede darse 1, 2 o 3, digamos, ¿sí? Pero ya con que esté presente uno de los criterios de atribución de jurisdicción federal es suficiente para que la causa la iniciemos, ¿sí? O que se declare competente un juez federal para intervenir, ¿sí? Bien. Entonces, este mismo criterio de atribución de competencia en razón del lugar de las personas o de la materia, se lo podemos también, o sea, es lo mismo, digamos, también lo podemos ubicar en cabeza de la Corte Suprema, ¿sí? Porque en definitiva, la Corte Suprema es cabeza de poder del Estado, digamos, y las causas que empiezan en jurisdicción federal terminan, digamos, o pueden llegar en su camino recursivo hasta la Corte, ¿sí? Pero bueno, hay alguna intervención más de la Corte que viene dado por la intervención en virtud del recurso extraordinario federal. Por eso es que les propongo que para estudiar lo que es la jurisdicción de la Corte, en vez de estudiarlo de esta manera, por criterio de atribución de competencia, lo estudiamos por el modo en que se accede a la Corte, ¿sí? o el modo en que la Corte interviene en las causas. Y además es el que sugiere de alguna manera el artículo 117, ahí es que tenemos que dividir entonces entre dos formas de competencia de la Corte, que es la competencia originaria y la competencia por apelación, ¿sí? Esto entonces, esta división surge del artículo 117, y está además sujeta a reglamentación del Congreso. Por ejemplo, si vamos a ver disposiciones ya en la ley 48, ¿sí? Una ley de las primeras de nuestro país, que todavía tiene vigencia en gran parte de sus artículos, sobre todo lo que son todo lo vinculado a la cuestión del Poder Judicial y a la competencia de la Corte. Entonces, digamos, son estas dos grandes formas de intervención de la Corte. Una es la competencia originaria y la otra es la competencia apelada. Y tienen dos diferencias desde un punto de vista procesal que son bastante importantes, ¿sí? Si se quiere, lo que es la competencia originaria se asemeja más a la noción procesal de acción, ¿sí? Donde entonces la Corte va a intervenir de forma directa, ¿sí? La Corte, digamos, la demanda se va a interponer
directamente ante la Corte Suprema. Mientras que cuando hablamos de esta otra forma de intervención de la Corte, que es la competencia apelada, justamente va a entrar en juego acá otra noción procesal que es distinta a esta idea de acción, que es la idea de recurso, ¿sí? Cuando hablamos de recurso en derecho procesal, justamente lo que estamos hablando es de la existencia, ¿sí?, de una sentencia por parte de un organismo, de un tribunal inferior, y de una parte perjudicada por esa sentencia que pide su revisión o su modificación por parte de la Corte, ¿sí? Entonces, de por sí, implica la intervención previa de otros organismos jurisdiccionales. Y dentro de este gran cúmulo, digamos, de causas que entran por competencia apelada de la Corte, que es la más usual, tenemos una que sería una competencia apelada ordinaria, ¿sí?, que permite una amplia revisión de la Corte, y donde la Corte actúa, si se quiere, como un tribunal de tercera instancia, mientras que la competencia extraordinaria está muchísimo más limitada y acotada a cuestiones federales. Vamos a ver que los motivos invocables para abrir esa competencia de la Corte están rigurosamente establecidos, así como los requisitos para poder interponer un recurso que abra esta competencia de la Corte. Una cosa, ¿puede repetir lo de la apelada ordinaria? Sí, ahora igual después la vemos en detalle, pero digamos, la apelada ordinaria básicamente la Corte interviene como un tribunal de tercera instancia, ¿sí? Entonces donde las facultades de intervención y de contralor son mucho más amplias que, como vamos a ver, en la competencia extraordinaria, apelada extraordinaria. Bien, entonces, volvemos un poquito. ¿Cuáles son los supuestos? Competencia originaria y exclusiva, ¿sí? Esta está prevista en el 117 segunda parte, ¿sí?, de la Constitución. Y esta propia definición de esa competencia, esas características, ya nos da algunas pautas, ¿sí? Es originaria, y esto entonces significa que conoce en dichos casos en única instancia, originariamente, ¿sí?, y desde el inicio. Como les decía, es una acción que se interpone directamente ante la Corte Suprema, sin intervención de otro organismo. Y además es exclusiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente la Corte va a conocer de estas causas, no podría otro tribunal arrogarse la facultad de conocer en estas causas. El Congreso además no puede ampliarla ni restringirla. Ni la Corte tampoco podría disminuirla o ampliarla, ¿sí? Es la que surge entonces de la Constitución. ¿Disminuir o ampliar qué? Esa competencia. Ah. Los casos que corresponde a entender en forma originaria y exclusiva.
Y son dos grandes grupos de casos, digamos, de donde la Corte interviene de esta manera. El primer gran grupo de casos es asuntos en que las provincias sean parte. ¿Sí? Es decir, son, digamos, cuando la provincia figure en la carátula, digamos, de la causa como de actora o como demandada, sea que se trate de asuntos entre dos provincias, o que se trate de un asunto entre, por ejemplo, una provincia y vecinos de otra provincia o extranjeros, o un asunto entre una provincia y la nación, ¿sí? Bien, en estos supuestos, entonces, o una provincia y un estado extranjero, ¿sí? Ahí, entonces, tenemos competencia originaria de la Corte, ¿sí? Y podemos agregar, sí, esto a través de jurisprudencia de la Corte, que no estaba muy claro o al principio era negada, también cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es parte, ¿sí? Al principio la Corte decía que no, por estos fundamentos, sí, que la competencia es originaria y exclusiva, no puede ser ampliada, que tiene que ser de alguna manera interpretada restrictivamente porque es justamente exclusiva y está taxativamente prevista. Así que en un principio decían que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no era forada a la competencia originaria y exclusiva de la Corte, pero desde el año 2019 y un poco antes, digamos, la Corte ha tenido varios fallos a lo largo de los años que han tendido a, de alguna manera, fortalecer las atribuciones jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma, fortalecer la autonomía en este sentido, y de alguna manera también fortalecer su rol como ente autónomo dentro de la estructura federal, ¿sí? Y si bien en un principio decía que no se podía equiparar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una provincia a los fines de la competencia originaria, luego, digamos, con el paso de los años y una evolución conteste en este sentido, terminó entonces afirmando en el 2019, ahora no me acuerdo el fallo, que el caso era de competencia originaria de la Corte. Por eso ahí les dije hoy, cuando les di el ejemplo del tema de la presencialidad o no de las clases, ¿sí? de la cuestión, era una demanda que hacía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional, ¿sí? Y me acuerdo que cuando se empezó a hablar del tema, en una pregunta que le hacen a Alberto Fernández, dicen, no, pero además la Ciudad Autónoma no es aforada a la competencia originaria de la Corte, no corresponde que interponga ahí la acción. Y algunos constitucionalistas salieron a criticarlo porque dicen, bueno, se ve que desconoce la jurisprudencia última de la Corte, que específicamente lo decía. Entonces, efectivamente, no recuerdo ahora si se planteó alguna cuestión de competencia o no, pero la Corte intervino de manera originaria y exclusiva en el tratamiento de esa cuestión, justamente por esta cuestión, ¿sí? Porque, digamos, se asimila una provincia, y justamente por esta jurisprudencia y por la previsión del 117. Entonces, no hubo intervención previa de otros jueces, sino que la demanda se interpuso directamente ante la Corte Suprema y a los pocos días sacó su resolución, ¿sí? Bien, y el otro gran grupo de casos, entonces, ustedes vean la particularidad, ¿sí? Cuando una provincia es parte, interviene la Corte en forma originaria y exclusiva. Ahora, cuando un Estado extranjero es parte, ¿sí? Recuerden que yo les dije, en realidad se interpone ante los jueces federales de primera instancia, ¿sí? Y hace el camino desde la primera instancia. Ahora, si una provincia es parte, va directamente a la competencia originaria y exclusiva de la Corte, ¿sí? Bien, salvo que sea un Estado y una provincia, el conflicto, ahí va la competencia originaria de la Corte, pero en virtud de la provincia, no del Estado extranjero, ¿sí? Bien. Perdón, pero se podía dar en los dos casos, porque vos nos habías dado cuando también era parte de un Estado extranjero que en el concepto de personas. Si son... Claro, pero por eso les digo, corresponde, siempre que hay un Estado extranjero va a ir la jurisdicción federal. Ahora, si es el Estado extranjero contra un particular, ¿sí? O contra la nación misma, no se establece directamente ante la Corte, hace el camino de primera instancia, digamos, va hasta ante un juez federal. Siempre competencia federal, pero primera instancia. Ahora, cuando hay una provincia, ¿sí? Que es parte, entonces
la jurisdicción, ¿sí? Es directamente ante la Corte Suprema, ¿sí? La competencia es ante la Corte. Esa parte no entendí, es decir, el camino, si no tendría que ser en primera instancia federal, pero Claro. como último caso, la Corte Suprema. Claro, pero cuando hablamos de provincia, cuando una provincia es parte, no justamente interviene directamente la Corte. La jurisdicción es federal porque la Corte es federal, o sea, también están dentro de la estructura federal. Sí. Pero por eso les digo, acá en estos casos, digamos, no va a intervenir la justicia anteriormente porque por el tipo de competencia de la Corte dispone que directamente el caso se interponga ante ella. No va a haber intervención previa de los tribunales. Ya ¿Sí? entendí. Sí. Por eso les decía, por ejemplo, el ejemplo el tema que se suscitó entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional. Sí, ahí se da un supuesto entonces de que una provincia, aunque es la Ciudad Autónoma, no es provincia, pero por la interpretación que ha hecho la Corte, dice, bueno, directamente la demanda no voy y se la interpongo, supónganse, a Servini de Cubría, que es una jueza de primera instancia, bueno, es más electoral, pero pónganse, por decir una conocida, no, voy directamente ante la Corte, ¿por qué? Porque en este caso la competencia es originaria y exclusiva de la Corte, ¿sí? Bien, y el otro conjunto de casos que corresponde a la competencia originaria y exclusiva de la Corte son los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. ¿Sí? Entonces, esto en virtud de normativa del derecho internacional público, ¿sí? Son ciertos sujetos que gozan de lo que se denomina inmunidad de jurisdicción, en principio, ¿sí? Porque lo que hacen es están en el Estado argentino representando al Estado extranjero, digamos, en cumplimiento de sus funciones diplomáticas, ¿sí? Como tienen inmunidad de jurisdicción, pueden estar o no sometidos a jurisdicción argentina, ¿sí? Depende de los tratados que haya entre esas naciones, y en caso de que se acepte la jurisdicción argentina para tratar algún tema relativo a un cónsul o a un embajador, la causa va a tener que tramitar ante competencia exclusiva de la Corte, ¿sí? Originaria y exclusiva de la Corte, ¿sí? Y son todos los asuntos concernientes, o sea, no importa acá tampoco que sea lo que, digamos, lo que se discuta, sino una cuestión que vincule a un funcionario de estas características que cumple funciones diplomáticas en nuestro Estado, ¿sí? Entonces, estos dos grandes casos son los que van a tramitar ante la competencia originaria y exclusiva de la Corte, ¿sí? Bueno, si les parece, ya dejamos para la clase que viene todo lo que es competencia apelada, ¿sí? De la Corte, que ahí tenemos para hablar. La ordinaria es bastante sencilla, no tiene muchas cuestiones. Tenemos un poco más de competencia apelada extraordinaria, y medio que estaríamos con eso terminando todo lo que es Poder Judicial, y nos quedaría, si tenemos algo de tiempo, hablar de Ministerio Público, ¿sí? Que yo les dije que si querían adelantar un poco como para ver qué era lo que quedaba más dudas o consultas, porque bueno, no vamos a tener, nos va a ir bien para ver los temas, creo que vamos a llegar bien, pero bueno, como si ustedes quieren focalizar en algo, ya vamos avanzando con eso, ¿sí? Bueno chicos, si no tienen dudas, vamos a cortar acá, si me puedo ir para la otra, ahora sí, presencial, a la otra facultad. ¿Alguna pregunta o algo? No. En principio, no sé si tuviste alguna otra novedad de si sigue vigente el día 18. Sí. El parcial le confirmaron que la facultad va a estar abierta, así Bien. que si me he olvidado de decirles, queda el 18 el parcial y el 25 el recuperatorio, que es al sábado siguiente. Fantástico. Creo que a las 10 me habían dicho, puede ser el horario, me parece que... Sí, es el que... Sí, sábado a las 10 de la mañana. Bien, bueno, entonces confirmado que son esas fechas ya confirmadas por la facultad. Buenísimo. Una pregunta. En caso de guerra, ¿los embajadores son arrestados o les dan tiempo para irse? Y depende, tienen inmunidad de jurisdicción, hay que ver si tienen, se denomina, digamos, si ese Estado prestó consentimiento o no para que sean sujetos a jurisdicción interna. Igualmente ahí entran a regir también normas de derecho internacional o de derecho humanitario, así que tendría que ver, digamos, en el caso concreto, si amerita o no una especie de arresto. Sino en general son funcionarios que se caracterizan por tener esta inmunidad de jurisdicción, o sea que
digamos, habría que ver cuál es el supuesto de hecho que si amerita o no algún tipo de intervención del Estado en que prestan funciones, ¿sí? Primero ver entonces si hay un convenio entre los estados que acepten la jurisdicción local, ¿sí? Y ver también si no entran a regir ahí entonces ya derecho internacional que tiene que ver con sobre todo derecho humanitario o cuestiones vinculadas a eso. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene, cualquier cosa en principio por Zoom, pero bueno, si entre ustedes quieren ver de hacerlo de otra manera, Diana, recién llegaste. Bueno, no pudiste... Sí, no pude tomar nota, pero escuché todo, así que bueno, estuve ya leyendo sobre el Ministerio Público y todo eso, así que para adelantar buenísimo. también. Bueno, vemos entonces si en principio nos vemos por Zoom, pero cualquier novedad nos mantenemos en contacto, ¿sí? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Muy chau bien. chicos, hasta Bueno, luego. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.